Hola chicos, vamos a seguir con vectores y ahora lo que vamos a ver son las operaciones con vectores, pero nos vamos a centrar en cómo se opera analíticamente. Existe el método analítico y el método gráfico. Vamos a empezar a estudiar el método analítico. Lo primero que vamos a ver es cómo se suma y restas vectores y cómo se multiplica un vector por un escalar. Empezamos por sumar y restar. Para sumar y restar lo único que tenemos que hacer es juntar las componentes iguales. Quiere decir que vamos a sumar la componente x con la componente x y la componente y con la componente y. Ponemos un ejemplo para entenderlo bien. Entonces cogemos el vector a, vector 2, 3, y el vector b, el vector 4, menos 1. Si queremos hacer a más b, lo único que tenemos que hacer es sumar componente x de a más componente x de b, nos quedaría 2 más 4, y ahora sumamos la componente y de a con la componente y de b, y nos quedaría 3 más menos 1. Bueno, ponemos el resultado de esta operación. 2 más 4 nos queda 6 y 3 menos 1 nos queda 2. Si en vez de sumar lo que queremos hacer es restar, pues utilizamos el mismo criterio, pero ahora vamos a poner una resta. Entonces, si quiero hacer a menos b, sería componente x de a menos componente y de b. Por tanto, me quedaría 2 menos 4 y componente x y de a menos componente y de b. 3 menos menos 1. Como ahora estoy restando, si tengo un menos, el menos y el menos se me va a volver más. 2 menos 4 me queda menos 2. 3 menos menos 1, menos y menos se me vuelve más, por tanto 3 más 1, que es 4. Y ya tendríamos un ejemplo de suma y resta. Vamos a ver ahora un ejemplo de multiplicar un vector por un escalar. Si yo quiero multiplicar 3 por el vector a, vamos a tomar como ejemplo el mismo vector de antes. Lo único que tenemos que hacer es 3 por cada una de sus coordenadas. Por tanto, multiplicaríamos el 3 por el 2 y el 3 por el 3. Y nos quedaría 6, 9. Y si yo quiero multiplicar menos 2 por el vector b, pues lo mismo. Multiplico por menos 2 las dos coordenadas del vector. Cogemos el vector b de antes y tendríamos menos 2 por 4 y menos 2 por 1. Menos 2 por 4 menos 8, menos 2 por menos 1, 2. Estamos multiplicando vector por escalar. Vamos a ver un último ejemplo, que es cuando nos dieran los vectores expresados con ij, pero veréis que se hace igual. Vamos a poner, por ejemplo, 3i menos j, y el vector b vamos a ponerlo como 2i más 2j. Entonces, ponemos un ejemplo. Si yo quiero hacer a más b, pues sería 3i menos j más 2i más 2j. Lo único que tengo que hacer es agrupar, como antes. La componente y con la componente y tendríamos que 3 más 2 me da 5i. Y ahora la componente j con la componente j. Sería menos j más 2j. Por tanto sería menos 1 más 2, que me quedaría más 1j. No hace falta poner el 1, pero para que veáis de dónde sale la operación. Vamos a ver ahora un ejemplo de operaciones combinadas que simplemente para resolverlo tendremos que respetar la jerarquía de las operaciones y operar componente con componente como antes. Os pongo un ejemplo y con esto seguro que queda claro. Si me dan el vector u, 1, 3, el vector v, menos 2, 1, y el vector v doble, 4, 0, y me piden, por ejemplo, hacer la operación 3u menos 2v más v doble, lo único que tengo que hacer es seguir los siguientes pasos. Entonces, lo primero que hago es esquivo 3 y el vector u a continuación, que es el 1, 3, menos, vamos a poner el 2 por el vector v,
que es el menos 2, 1, más el vector W, que es 4, 0. Recordamos que si tengo un número multiplicando un vector, multiplica todo lo de dentro. Por tanto, 3 por 1 es 3 y 3 por 3 es 9. Voy a dejar el menos y voy a operar el 2. Como tengo el 2 multiplicando un paréntesis, como he dicho, dejo el menos, podríamos operar el menos o dejarlo, pero lo vamos a dejar y tener en cuenta después. Entonces dejo el menos y multiplico el 2 por el menos 2 y el 2 por el 1. Tendríamos 2 por menos 2, que es menos 4, 2 por 1, 2. Y por último, copiamos el último de los vectores, que es el 4, 0. Una vez que tengo esto hecho, pues podemos juntar las componentes x por un lado de todos mis vectores. Tendríamos 3 menos 4 más 4. Vamos a escribirlo. 3 menos 4 más 4. Y ahora si cogemos las componentes y de los vectores, tenemos 9, 2 y 0. Y tenemos en cuenta los signos. 9 menos 2 más 0. Y vamos a escribirlo. 9 menos 2 más 0. Bueno, con eso tendríamos el ejercicio resuelto. 3 menos y menos se vuelve más 4. 3 más 4, 7, más 4, 11. Y 9 menos 2, que quedaría 7. Y este sería mi solución. Un último ejercicio que nos pueden poner con estas primeras operaciones básicas que hemos visto y es muy interesante es cuando nos piden escribir un vector c, por ejemplo, como combinación lineal de otros dos. Vamos a ver un ejemplo y voy explicando cómo sería el proceso. Vamos a suponer que nos dan los vectores a y b y nos piden que escribamos el vector c como combinación lineal de a y b. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir una combinación lineal. Entonces eso significa que a multiplicado por algo, vamos a llamar alfa, más b multiplicado por algo, vamos a llamarlo beta, nos tiene que dar el vector c. Y entonces nuestro objetivo va a ser averiguar cuánto vale ese alfa y cuánto vale ese beta. Entonces en realidad lo único que tenemos que hacer es conseguir hacer un sistema de ecuaciones en el que nos desvelemos lo que valen alfa y beta. Entonces vamos a plantearlo y lo vamos a ir desarrollando. Como hemos dicho, lo primero que ponemos es alfa por a, que es 4, 5, más beta por b, que es menos 1, 3, tiene que ser igual al vector c, o sea, tiene que ser igual a 11, 1. Estoy usando alfa y beta, pero podéis usar x, y, a, b o las letras que queráis. Yo normalmente para este tipo de ejercicios utilizo letras griegas. Bueno, y vamos a operar como hemos operado antes los vectores. Si tengo algo multiplicando un vector, simplemente multiplícalo de dentro. Entonces esto me quedaría 4 por alfa, 5 por alfa. En el siguiente paso hago lo mismo. Si tengo algo beta, en este caso multiplicando un vector, multiplico beta por cada una de las cosas de dentro. Por tanto me quedaría menos beta, 3 beta. Y en el otro lado del igual no opero nada porque no tengo ninguna multiplicación. Seguimos agrupando. Como estoy en una operación con vectores, la componente x de cada uno de mis vectores se suma y me quedaría 4 alfa menos beta. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la componente y de cada uno de mis vectores. Junto en este caso 5 alfa y 3 beta. Como está en forma de suma, lo sumo. Sería 5 alfa más 3 beta. Bueno, como veis ya tenemos la componente x por un lado, la componente y por el otro lado, y detrás del igual 11, 1. 11 es la componente x y 1 es la componente y.
Y con esto simplemente lo que tengo que hacer es separar en dos ecuaciones mi vector. Por un lado escribo la ecuación que me daría la componente x y por otro lado escribo la ecuación que me daría la componente y. 4 alfa menos beta igual a 11 y 5 alfa más 3 beta igual a 1. Y una vez que llegáis aquí, estáis en un sistema de ecuaciones normal y corriente. Lo podemos resolver como queráis. Vamos a multiplicar la ecuación de arriba por 3 para que me desaparezca la beta. Y lo que estamos haciendo es utilizar reducción. Entonces, si multiplicamos por 3, tendríamos 12 alfa menos 3 beta igual a 33. El segundo vector lo dejamos como está, 5 alfa más 3 beta igual a 1 y me quedaría 17 alfa igual a 34. Si despejamos de aquí alfa, alfa quedaría 34 partido de 17, que es 2. Ahora voy a utilizar sustitución para averiguar el valor de beta. Entonces vamos a elegir sustituir, por ejemplo, en la primera de mis ecuaciones. Como ya sé que 4 alfa menos beta es igual a 11 y como dato tenemos que alfa vale 2, pues donde pone alfa vamos a poner el 2 y tendríamos 4 por 2 menos beta igual a 11, 8 menos beta igual a 11, 8 menos 11 igual a beta. Pasamos la beta al lado contrario para dejarla en positivo y por tanto el 11 al lado contrario. Y de aquí deducimos que beta vale menos 3. Y ya tengo la solución. ¿Cómo expresamos ahora esa solución? Pues la solución la damos siguiendo esta indicación. La combinación lineal sería 2 veces el vector A menos 3 veces el vector B me va a dar el vector C. Y así expresaríamos la combinación lineal. Espero que os haya resultado fácil este planteamiento. Y con esto acabamos este primer vídeo de operaciones.